Muy buenas tardes, espero se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase. Van a ver que esta clase se divide en dos partes. Vamos a dar inicio de la primera parte, hablando un poquito sobre el proceso digestivo y la importancia que tiene el proceso digestivo en la asimilación, en la absorción, en el metabolismo de los alimentos y los nutrientes y sus componentes. Es muy importante que realicemos un repaso general, si bien hay algunos términos, algunas premisas que ustedes ya tienen en conocimiento, es importante que de esta clase captemos cuáles son las etapas del proceso digestivo, qué funciones cumple cada organismo, cada órgano, cada sistema en lo que respecta a la asimilación del alimento y que cumpla todas las funciones requeridas en la funcionalidad del mismo. Vamos a dar inicio. En una introducción de este tema, tomé como que la importancia del aparato digestivo en la salud se debe a la relación que éste mantiene con el funcionamiento correcto de los demás sistemas y del organismo. Cuando nuestro aparato digestivo, especialmente el intestino, tiene alguna alteración de las condiciones físicas que requieren para hacer sus funciones óptimamente, devienen los desequilibrios del cuerpo, que llamamos enfermedades. Por el contrario, si mantenemos nuestro tubo digestivo en óptimas condiciones, todos los demás sistemas trabajarán óptimamente. Por lo cual es importante que nosotros como enfermeros sepamos, ¿sí?, cuál es la función en cada sistema. Porque es importante que los sistemas funcionen, ¿sí?, y que cumplan los requerimientos correctos para una mayor absorción. El objetivo del aprendizaje de nuestras clases va a ser sobre todo identificar la importancia del sistema digestivo del ser humano, describir las etapas del proceso digestivo, ¿sí? Eso es lo más importante que tenemos que sacar. ¿Qué pasa en nuestro sistema? Reconocer las funciones del sistema digestivo en sí. El aparato digestivo lo definimos como un conjunto de órganos especializados que se encargan de efectuar la digestión química y mecánica, ¿sí? Hay dos funciones importantes que provocan esto, ¿sí?, de efectuar una digestión correspondiente. También la definimos como un conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de tejido. Fíjense qué importante que es esto, porque cuando nosotros estudiamos en las clases anteriores lo que respectaba a las funciones de los macros y micronutrientes, vamos entendiendo un poquito más por qué es importante que ciertas sustancias actúen con los alimentos y qué es lo importante de los nutrimentos para cada parte o cada función como sustancia química necesaria. La nutrición es el proceso mediante el cual aprovecha los alimentos ingeridos. ¿Cuáles son estas etapas? Son la digestión, la absorción, la asimilación y la excreción. Dentro de las etapas del proceso digestivo podemos hablar que la ingestión, los alimentos son triturados por los dientes y mezclados con la saliva. Ese es el primer proceso. Dentro van a ver que en diferentes bibliografías a la ingestión no la toman dentro de las etapas, la toman dentro de la etapa de la digestión. Nosotros vamos a mencionar a la ingestión como uno de los pasos importantes, ¿sí? Entonces dijimos que la ingestión es cuando los alimentos son triturados por los dientes y mezclados con la saliva. La digestión, las enzimas de los jugos descomponen estos nutrientes, ya sean en moléculas más sencillas, ¿sí?, captando lo que necesitan, transformando los alimentos en sustancias simples y solubles para que puedan ser tomadas por las células. ¿Recuerdan la función de los nutrimentos? ¿Sí? Allá cuando hablábamos de las funciones energéticas, de las funciones reguladoras, ¿sí? ¿Cómo va captando? La absorción, las moléculas sencillas atraviesan la pared del tubo digestivo y son transportadas por la sangre.
En la asimilación podemos mencionar que las células ya utilizan estos nutrimentos para obtener la energía o fabricar nuevas moléculas, ¿sí? Y en el último proceso es la defecación. Las sustancias que no se utilizan en el organismo, que no fueron absorbidas, son eliminadas por el ano. Entonces, si abordamos desde las etapas del proceso digestivo, vamos a mencionar que existe la ingestión, que si vemos en bibliografía, está dentro de la digestión. Yo, desde la cátedra, voy a tomar muy en cuenta esto, porque este es un proceso que abarca mucha fundamentación desde lo que respecta a la valoración del paciente, ¿sí? De cómo el paciente tritura los alimentos, de cómo el paciente tiene ese proceso de masticación, de valorar también la salivación de mi paciente, ¿sí? Muchas veces vemos esta alteración que muchas veces conlleva diferentes patologías. Entonces, las etapas del proceso digestivo, cerrando esta parte, hablamos de digestión, absorción, asimilación y defecación. En resumen, en su recorrido a lo largo del tubo digestivo, los procesos se ven sometidos a los siguientes procesos. Ingestión, que se provoca en la boca, digestión, que se provoca tanto en las funciones orgánicas como en el estómago, boca, intestino delgado, absorción, ¿sí? a nivel intestinal, y egestión o excreción o defecación a nivel de intestino grueso. Esta digestión, absorción, metabolismo y excreción en cada parte del cuerpo humano requiere de los nutrientes que se encuentran en los alimentos para sus necesidades de energía, mantenimiento y crecimiento. Los alimentos se componen de sustancias completas que deben degradarse en forma más simple. ¿Para qué? Para que el organismo pueda utilizar a nivel celular. La digestión y absorción en los metabolismos son los procesos que van a estar interactuados sobre los alimentos con el fin de que de prepararlos, ¿sí? El cuarto proceso, la excreción, es la eliminación de sustancias indigeribles o inutilizables, ¿sí? Nosotros podemos abordar las etapas como mencionamos anteriormente, también podemos mencionar como digestión, absorción, metabolismo y excreción. Como sinopsis del proceso principal, el primer paso de la preparación de los alimentos para la utilización de la digestión es cuando nosotros incorporamos el alimento. Durante la digestión los alimentos se degradan en forma mecánica y química en el tracto gastrointestinal en forma lo bastante pequeña para que se absorban en el sistema sanguíneo linfático. Después de la absorción, los nutrientes por lo regular se van a transportar al hígado. Y es muy importante, si bien ustedes ya lo han visto a estos sistemas, es recabar algunas pautas, que el metabolismo la suma en todos los cambios físicos y químicos que se llevan a cabo en el cuerpo. Determina el uso final de los nutrientes individuales, así como también los medicamentos, ¿sí? Es muy importante porque nuestro paciente debe incorporar ciertos medicamentos vía oral, vía endovenosa, ¿sí? Por lo cual también la residualidad del fármaco con el alimento y con las funciones vitales tienen mucho que ver. Lo que las células no pueden utilizar se convierte en desecho y se eliminan por la excreción. A todo esto, la homeostasis es un conjunto de fenómenos, ¿sí? Donde se autorregulan y llevan el mantenimiento de las constantes, ya sea de las propiedades o de la composición del medio interno de un organismo. Es todo lo intra y lo extracelular del organismo. Es una estabilidad necesaria que tiende a estabilizar el cuerpo relacionándolo con todos los procesos fisiológicos que ocurren, circulatorio, cardíaco, renal, etc. Esta homeostasis es la regulación osmótica, la excreción y la regulación de la temperatura significativamente sustentan a ella. El aparato digestivo es un tubo de 11 a 13 metros de largo, algunas bibliografías varían, ¿sí? Desde la boca hasta el ano, comienza por la cavidad bucal, la faringe, el estómago,
el esófago, perdón, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y ano. Dentro de las glándulas anexas mencionamos las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, las glándulas gástricas y las glándulas intestinales. Volvemos a repasar. El tubo digestivo, dijimos, que comienza por la cavidad bucal, la faringe en la parte posterior, esófago, estómago, ¿sí? Intestino delgado, intestino grueso, el recto y el ano. Dentro de ellas también podemos mencionar que existen glándulas anexas, las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, ¿sí? Las glándulas gástricas y las glándulas intestinales, que vamos a ver la función. El tubo digestivo, como dijimos anteriormente, consta de 7 partes, y las glándulas anexas, ¿sí? Podemos mencionarla como 5. Comenzamos por la cavidad oral o bucal, que está tapizada interiormente por una mucosa bucal, ¿sí? Existe una mucosa que es la que a mí también me va a dar la pauta cuando yo debo valorar el nivel de hidratación del paciente, es la que me va a recalcar diversas alteraciones, ¿sí? En ella estudiaremos todo lo que es las paredes, las encías, los dientes, muy importante, porque esto también corresponde a que yo como enfermero debo valorar si existen obstrucciones, lesiones, cicatrizaciones, bultos, etc. Las paredes de la boca son 6, tenemos la parte anterior, que es los labios superior y labio inferior, los laterales, que tenemos las mejillas y los carrillos, y lo posterior, el velo del paladar, ¿sí? El velo del paladar, las amígdalas, la úvula, los pilares anteriores, ¿sí? Y el istmo de la fauce. En la parte superior tenemos la bóveda palatina, ¿estamos? Que también se presenta el paladar duro, formada por 2 huesos maxilares y palatinos, ¿sí? Y el paladar blando. En la parte del piso de la boca está el suelo de la boca y la lengua. Acá en las fotos del lado derecho van a ver bien cómo se discrimina cada parte. Labio superior, arcadas dentarias, paladar duro, rafe palatino, ¿sí? El pilar anterior, las amígdalas, ¿sí? El pilar posterior, el vértice de la lengua, ¿sí? Recordando que hay terminaciones nerviosas, el istmo de la fauce, la úvula, los carrillos y las mejillas. Debemos saber, porque vamos a hacer muchos procedimientos, desde una higiene bucal hasta colocar un sondaje nasogástrico, ¿sí? La valoración continua de la boca. Las encías es la parte de la mucosa bucal que cubre los arcos dentarios, espacios interdentarios, ¿sí? Íntimamente es adherida al periósteo. Es muy importante que yo, mediante la valoración de las encías, también puedo determinar, ¿sí? La presencia de alteraciones. Los dientes, bueno, en los dientes podemos hablar que son órganos duros, de consistencia ósea con tejidos especializados, implantados en el borde libre del maxilar, destinados a triturar, dividir los alimentos sólidos para hacerlo más accesible a la acción de los jugos gástricos. Es importante que yo valore los dientes, ¿sí? Valoro los dientes de mi paciente, porque esto también me va a dar la pauta de que si la dieta que está recibiendo es acorde a su dentición. ¿Sí? Muchos pacientes dejan de comer porque no tienen la posibilidad o faltan las piezas dentarias, lo que altera el proceso de trituración. ¿Sí? Van a ver que en los niños, hasta los 3 años, tenemos que son 20, los dientes son temporales, y de 32 en los adultos, a partir de los 20 años, son ya permanentes, ¿sí? Van a ver cómo se discrimina bien. Tenemos los incisivos centrales, los incisivos laterales, los colmillos, el primer molar primario, segundo molar, ¿sí? Es muy importante saber cuál es la distribución dentaria que presenta. Entonces, en los niños, a los 3 años, 20 dientes presentes. Y en los adultos, 32. ¿Sí? Eso es lo completo.
Las partes del diente también es importante porque en ello yo puedo valorar las bacteremias también, si hay caries, también la presencia de caries, lo que puede alterar o puede presentar algún tipo de infección bucal, que yo como enfermero tengo la obligación de valorar, ¿sí? Dentro de los tipos de dientes, como dijimos anteriormente, tenemos 3 molares, esto es una boca de un adulto, 2 premolares, un canino, 2 incisivos y así recurrentemente en la otra parte. Van a ver las características de los incisivos, de los caninos, de molares y molares, que cada uno tiene diferentes funciones. En la digestión de la boca, como dijimos al iniciar, se provocaban 2 procesos importantes, donde se ocurría el proceso mecánico, que era el resultado de la masticación, la lengua mueve los alimentos y los dientes los tritura. Además se mezcla con la saliva, ya que las enzimas solo pueden reaccionar con las moléculas del alimento en medio acuoso, ¿sí? Miren qué importante que es aquí el valorar la saliva, el valorar todas aquellas alteraciones que pueden alterar este proceso. Los alimentos se reducen a una masa blanda y de fácil deglución, lo que se denomina el bolo alimenticio. En la digestión química actúan 2 enzimas, la amilasa salival, que es la tialina, y la lipasa salival. La amilasa salival inicia la digestión de los almidones convirtiéndolos en disacáridos, ¿sí? Que es la función. Y la lipasa inicia la digestión de los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. La lengua, otro órgano también importante, hablamos de la boca, los dientes, la lengua, que forma el suelo de la cavidad oral. Es un órgano muy móvil, libre en la punta inserto del hueso dioides y está formado por músculos esqueléticos y recubierto por membrana mucosa. Va a presentar 2 caras, una cara superior, a los lados de la lengua están cubiertos por papilas gustativas y en su parte inferior por un pliegue que se denomina frenilio. ¿Cuál es la función de la lengua? Que es un órgano del gusto, ¿sí? Posee sensibilidad térmica, dolorosa y táctil. Ayuda a la mezcla de e insalivar los alimentos y formar el bolo alimenticio. E inicia la deglución. Y participa en el acto del lenguaje articulado. Por eso es importante la valoración de todos aquellos órganos que pueden llegar a alterar, sí, también en la alimentación, pero en la comunicación. La lengua es un agujero ciego, de la lengua, tiene un dorso y un vientre, tiene amígdalas linguales, forúnculos linguales, papilas fungiformes, papilas filiformes, foliadas, calciformes. Esas son las papilas que se encuentran en la lengua. Y un vértice, ¿sí? La inervación de la lengua se divide en 2. La inervación motora, que viene del hipogloso mayor y glosofaringeo, que lo habrán estudiado en la materia anatomofisiología. La inervación sensitiva, que está dada por el nervio lingual, que viene del trigémino facial del glosofaringeo y el vago. Acá podemos ver que dentro de las papilas gustativas, estas se encuentran en el dorso de la lengua y hay varios tipos, las cuales pueden captar diferentes sabores. Por ejemplo, vemos en el vértice, ¿sí? Lo que es lo ácido, ¿sí? Los laterales, lo que es lo salado, lo dulce, lo ácido, lo amargo, ¿sí? Y cómo es importante que yo como enfermero valore estas sensaciones. La lengua y las papilas gustativas, como yo dije anteriormente, ¿sí? Vemos que las papilas calciformes muchas veces tenemos que, al valorar estas papilas, si no hay lesiones, cortes, las papilas filiformes, donde se encuentran, y las papilas fungiformes, ¿sí? En algunos pacientes están más arraigadas, se observa mejor, pero nosotros como enfermeros tenemos la obligación de mirar. Voy a decir esta palabra, la obligación, porque nosotros somos el nexo más importante a la hora de valorar, ¿sí? Una buena valoración determina cuestiones clínicas, se valora sintomatología y signos que muchas veces el paciente no las puede manifestar o no las ve.
Estas papilas gustativas, podemos mencionar que las calciformes, hay entre 10 y 12 papilas y se localizan en la unión del tercio posterior con los dos tercios anteriores, formando la B lingual del vértice posterior, ¿sí? Las fisiformes se encuentran por todo el dorso de la lengua, como vimos anteriormente en la foto, ¿sí? Las fungiformes también están en el dorso de la lengua, por delante, ¿sí? Formándose lo que es el vértice, y las papilas foliadas solo están desarrolladas en la infancia, luego desaparecen. ¿Cuál es la función de la saliva dentro de la boca? Es mantener un pH a 6,5. Da una protección de esmalte funcionando como defensa, lubricante y regulando el pH. Como reparadora favorece la mineralización de las piezas dentarias, a nivel digestiva por efecto de las enzimas anteriormente la tialina que estuvimos hablando y otras, al mezclarse forman lo que es el alimento que se transforma en un bolo alimenticio, da esto de importante expresión en lo oral, ¿sí? Mantiene lubricada, da un equilibrio hídrico, lubrica la cavidad bucal y faringea e inicia la digestión de los hidratos de carbono. ¿Pero qué contiene esta saliva? Fíjense en lo importante que contiene. Agua, un 99%. Amilasa salival o tialina, que es lo que hablábamos recién anteriormente, las enzimas, lipasa salival, mucina y elementos inorgánicos, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene la saliva. No es solamente una secreción, es algo muy importante en lo que respecta al aparato digestivo. El proceso de la deglución, tenemos una fase oral y una fase faríngea. Cuando hablamos de la fase oral es un proceso voluntario. Yo trago, puedo tragar mi saliva, mi alimento, ¿sí? La lengua comprime el bolo contra el paladar y lo empuja hacia atrás, ¿sí? Ayudando con este método. La fase faríngea, en cambio, es un acto reflejo. El paladar blando se eleva, se cierra la cavidad nasal, la epiglotis desciende, cierra la tráquea, se inicia el movimiento peristáltico que impulsa el polo hacia la faringe. De lo contrario, si no sucederían todos estos mecanismos, el paciente se va a broncoaspirar, ¿sí? El alimento no va a ir por el tubo digestivo, sino va a ir a la parte respiratoria. Entramos a hablar de lo que es la faringe, ya hablamos de lo que es la boca, hablamos de los dientes, hablamos de la lengua, la función de la saliva, ingresamos a lo que es la faringe, como un repaso. Es un conducto músculo-membranoso intercalado entre la boca y las fosas nasales hacia arriba y la faringe y el esófago hacia abajo. Tiene una acción compartida entre la vía aérea y la vía digestiva. Se divide en tres zonas, que de arriba hacia abajo son la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Entonces, ¿cómo se divide la faringe? En rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. Es muy importante estos términos y es muy importante delimitar bien. ¿Dónde se va a encontrar la faringe? Se encuentra a nivel de las primeras vértebras cervicales, a unos 14 centímetros de longitud aproximadamente. En su parte alta se comunica con las fosas nasales y por debajo, en el centro, por la boca. En la parte baja con la laringe y se continúa hacia abajo por el esófago. Se relaciona con el oído medio mediante las trompas de Eustaquio. Acá vamos a ver rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. ¿Sí? Vamos a ver acá también en esta imagen para que determinemos las amigas faringeas, ¿sí? Tubáricas, palatinas y las amigas linguales. El esófago. El esófago es un conducto de 25 centímetros y 3 de diámetro. Van a ver que hay diferente bibliografía, ¿sí? Es muy importante que sepamos cuáles son los límites. Se extiende desde la sexta o séptima vértebra cervical hasta la 11ª vértebra torácica. Se extiende desde la faringe al esófago. Tiene dos esfínteres,
un esfínter esofágico superior, que se lo denomina Killian, y un esfínter cardíaco, ¿sí? O cardia, ¿sí? Atraviesa todo el tórax por detrás de la laringe y la tráquea. Tiene que atravesar el diafragma para ingresar al abdomen y llegar al estómago, que es lo que se denomina hiato diafragmático, es la conexión. Todos estos transportan los alimentos y las bebidas hacia el estómago. El esófago tiene una estructura formada por dos capas de músculo que permiten la contracción y la relajación en sentido descendente del esófago, ¿sí? Descendente, para que llegue el alimento al estómago. Estas ondas se denominan movimientos peristálticos, que son las que provocan el avance del alimento al estómago. Eso es lo que nosotros como enfermeros vamos a ocultar, los movimientos peristálticos, los ruidos peristálticos. Es solo una zona del paso del bolo alimenticio. Presenta tres porciones, el esófago, ¿sí? La porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. Todas estas se relacionan con la arteria aorta, la laringe y la tráquea. También como juntar un poquito más, también me parece muy importante que sepamos cuál es la histología del esófago, ¿sí? Que hay una mucosa, una submucosa y una parte muscular. Es muy importante, no me quiero hacer extensiva en estas cuestiones de anatomofisiología, pero es como para determinar y saber que existe y que nosotros como enfermeros podemos valorar qué tipo de epitelio presenta, ¿sí? Las funciones del esófago va a llevar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago en la unión gastroesofágica donde el cardias como válvula permitirá el paso del bolo hacia el estómago, ¿sí? Mediante contracciones musculares que producen los movimientos peristálticos, vamos a ver que en la imagen del lado derecho tenemos los músculos circulares relajados, ¿sí? Los músculos circulares contraídos y la masa del alimento, cómo va evolucionando y cómo se provoca estos movimientos peristálticos. Y hablamos de peristaltismo cuando es una serie de contracciones y relajaciones del esófago que en forma de ondas se desplazan hacia abajo y propulsan el bolo alimenticio hacia el estómago. El moco que secreta las glándulas esofágicas lubrica ese bolo. ¿Para qué? Para que pueda descender. El paso de los alimentos sólidos o semisólidos de la boca al estómago tardan de 4 a 8 segundos. Los alimentos muy blandos y líquidos apenas 1 segundo. Miren qué importante que cuando yo valoro el proceso digestivo del paciente. Estas funciones son importantes, esto hace el quehacer del enfermero. El valorar estas etapas que hablamos ya de la digestión, la ingestión, de la absorción, sí, de la metabolización del alimento. Y entrando a lo que es, luego de terminar con lo que es el pasaje del alimento del esófago al estómago, podemos decir que el estómago es una bolsa muscular, tiene una forma de J, ¿sí? Está siempre debajo del diafragma y del hígado, en la parte izquierda y superior del abdomen, y tiene una capacidad de 1,5 litros. Estamos hablando de una persona mayor, adulta. ¿Cuáles son las partes del estómago? Tenemos el cardia, el fondo, el cuerpo, el antro, el píloro. Esto voy a continuar porque son partes que lo sabemos, que lo estudiamos, ¿sí? ¿Cuál es el cardia? El cardia son las válvulas que da apertura para que pase el alimento. El píloro, que va a dar apertura para que pasen los nutrimentos que son utilizados, cuáles son absorbidos, ¿sí? El cuerpo del estómago, ¿sí? Es muy importante. Cuando el estómago está vacía, la mucosa presenta pliegues llamados arrugas y el borde medial cóncavo del estómago es la curvatura menor y el borde convexo lateral es la curvatura mayor. ¿Sí? Curvatura mayor, curvatura menor. Bien. Hasta acá vamos a llegar a la primera parte de lo que es el aparato digestivo, siguiendo
con la segunda parte, ¿sí? Y siguiendo con esto y dejando y haciendo hincapié que debemos saber las funciones orgánicas con las que nos vamos a encontrar en cada paciente, debemos saber la funcionalidad y las etapas que van a afectar, ¿sí? Eh, todo aquello que compete, ¿sí? A la buena funcionalidad de nuestro organismo. Muchas gracias.